El caso es que, tal como señala el profesor Lovera en el ensayo o la revisión de la yaca que mencioné anteriormente, si en algo estamos indiscutiblemente de acuerdo los venezolanos es que la yaca merece ser llamada plato nacional y que el papel que juega en nuestra identidad es tan potente, tan grande, que podría ser equivalente al de un símbolo patrio. Eso es lo que el profesor Lovera afirma allí. El poeta Jesús Rosas Marcano, en 1993, a propósito de una entrevista que le hicieran en el diario El Globo, dijo que para cada venezolano la hallaca es un manjar que la crisis económica no ha podido destruir y que cada año cumple con la tradición de hacerla, con inflación o sin ella, para renovar anualmente su identidad. eh, Esa valoración, esa carga afectiva y simbólica que tanto nos une, es también la raíz de muchas discordancias y debates, especialmente cuando intentamos dar con su origen. A este asunto el profesor Lovera lo considera un campo minado. Esa es la metáfora que él mismo utilizaba para referirse a lo riesgoso y delicado que es el compromiso de contar el origen de un plato tan importante. No obstante, es precisamente él quien más y mejor ha obtenido datos que nos permiten conocer el pasado de la yaca, aunque sin concluir nada todavía sobre su origen, o sea, así detallado, documentado, específico. Siguen siendo teorías, unas más sensatas y acertadas que otras, como son las del profesor Lovera, pero en concreto que esté zanjada la discusión acerca del origen de la yaca, no es algo que podamos decir. Una de las primeras acotaciones o llamados de atención que hace el profesor Lovera es que hay que separar los debates que tienen que ver con los aspectos lexicográficos acerca del término hallaca, si es con Y o con doble L, y eso separarlo de los asuntos etnográficos, antropológicos e históricos que dieron origen a la preparación. Porque, según él explica, son procesos completamente distintos que tienen unos ritmos históricos diferentes. Eh, en relación con el léxico y el término, el profesor Lovera señala que, bueno, que la palabra yaca con el tiempo ha ido cambiando su significado, que podría hablarse de un uso antiguo de la palabra yaca para referirse al bollo o a la yaquita, en el sentido que se usaba antes de que llegaran los conquistadores y los cronistas, y en ese sentido y de esa manera fue como ellos los recogieron. Y que posteriormente se puede hablar de un uso diferente de la palabra yaca, que es más moderno y que correspondería a ese pastel que conocemos hoy. Debo acotar que él mismo utiliza la palabra pastel para referirse a la hallaca. Como resultado de sus investigaciones y de sus trabajos, él logra precisar varios registros de posibles orígenes del término. Cabe destacar que por distintas razones, todas esas posibilidades identificadas por el profesor Lovera podrían ser todas correctas, o sea que una de las opciones no anula la otra. Uno de los registros no anula el otro. Y por esa misma razón es que él los ha documentado todos y los ha ordenado cronológicamente. El primero se ubica en 1538, bastante cercano a los tiempos del descubrimiento de América y de la llegada de los españoles específicamente a nuestro territorio. El primer registro, como digo, tiene que ver, lo encontró en la documentación de un juicio que se hizo a un gobernante llamado Ambrosio Alfinger. En ese juicio y en ese documento relativo a ese juicio se pudo leer la palabra yaca, escrito con Y, para referirse a unas panelas de masa de maíz
estaban envueltas en hojas de maíz y que fueron colgadas en el cuello de un condenado. En fin, el punto es que el término fue para referirse a unas panelas de masa de maíz envueltas en hojas de maíz. La segunda referencia es del libro Viaje y Descripción de las Indias, escrito por un florentino llamado Galeotto VI, que llegó a Venezuela en 1544, estuvo en nuestro territorio 9 años, y en sus diarios él describe nuestras costumbres. Y allí aparece el término ayaca, sin la H, con Y y sin la H, para referirse a unas panelitas o pastillas como de jabón envueltas en hojas del mismo maíz, que las ponen a cocer en una vasija grande de tierra. A esta clase de pan llamaban hallaca. Esa es la segunda referencia. La tercera referencia que hace el profesor José Rafael Lovera, que recoge el profesor José Rafael Lovera, sobre el término, estamos en el tema lexicográfico, está en la obra Recopilación Historial de Fray Pedro de Aguado, escrita aproximadamente en 1575, y allí se describen las costumbres de los indígenas situados al noroeste de lo que hoy es Colombia. Y recoge Fray Pedro Aguado en su obra, comían un género de panotas, usa la palabra panota, que en algunas partes llaman hallacas. Y allí aparece la palabra hallaca con la H y con Y. El cuarto testimonio sobre el vocablo es del año 1608 y se refiere a la expresión 3 hallacas de sal, escrito con H y con Y, y la frase 3 hallacas de sal aparece como un ítem que forma parte de una lista, de un inventario de posesiones de un encomendero que habitaba en la ciudad de Barquisimeto. Entonces, entre otras cosas, ese señor tenía 3 hallacas de sal. ¿Qué dice el profesor Lovera? Bueno, que después de analizar cada referencia y su contexto histórico, hay que concluir en primer lugar que hallaca era sinónimo de envoltorio, o sea, que se usaba la palabra como sinónimo de envoltorio o de paquete. Que la expresión hallacas de maíz se usó durante mucho tiempo como sinónimo de bollos de maíz envueltos en hojas de la misma planta, del mismo maíz. Y que se trata de una palabra indígena que posiblemente perteneció a alguna de las lenguas de las tribus del occidente de Venezuela o del norte de Colombia. Eso es lo que el profesor Lovera explica. Y que en esos lugares esos fueron los lugares visitados y narrados por Fray Pedro de Aguado, Galeotto VI y otro señor llamado Juan de Villegas. Otro aporte importante a considerar aquí en este debate lexicográfico es el del botánico Adolfo Ernst, quien durante el siglo XIX desarrolló una importante labor científica en Venezuela, y él en sus trabajos afirmaba que la voz hallaca proviene del guaraní y que se deriva del verbo ayua o ayuar, y eso significa mezclar. Entonces, bueno, ese es otro aporte a las discusiones lexicográficas, y con este aporte de Adolfo Ernst, se presume que el término hallaca o cosa mezclada, ese término ayuaca o cosa mezclada, es lo que luego pasó a ser hallaca, agregándole la H y cambiando la Y por la W. En todo caso, en el presente, ambas formas, hallaca con Y o hallaca con doble L, son consideradas válidas. Eso los trabajos del filólogo Ángel Rosenblatt lo señala y lo explica. Y él también hizo otro aporte en relación con un texto del año 1608 que reafirma lo de las hallacas de sal. O sea, el referente del profesor Lovera acerca de las hallacas de sal es el resultado de los trabajos de Ángel Rosenblatt. Eso en relación a lo lexicográfico. En relación a la preparación, hay que tener cuidado con la leñera. Hay dos cosas que nos van quedando claras, que tanto la ortografía como el significado del término hallaca ha cambiado históricamente para referirse al inicio a los bollitos de maíz envueltos y hoy a nuestra hallaca.
y que la ortografía preferida y más usada con el respaldo de expertos en Venezuela es la hallaca con la H y doble E. Entonces, bueno, más allá, como les decía, de los asuntos lexicográficos y centrándonos en el plato, es importante lo que decía, que tengamos cuidado con las leyendas, que hay muchas historias no comprobadas y que por el hecho de que sean ampliamente divulgadas, pues no deben darse por verdaderas. Eh, no han sido documentadas debidamente y por lo tanto debemos mantenerlas en el terreno de leyenda y nada más. Me estoy refiriendo al relato tan difundido, incluyendo lamentablemente a la Wikipedia, que describe el origen de la hallaca en las obras dadas por los amos pudientes a sus esclavos negros e indígenas, quienes, juntando las sobras en un guiso y luego envolviéndolo en maíz y hojas de plátano, dieron origen a la hallaca. Eso es leyenda. Por muy lógico que suene, esta historia no está comprobada y tiene aspectos discutibles. Otra leyenda parecida es la que cuenta que en el año 1606, el entonces gobernador y capital general de la provincia de Venezuela, un señor llamado Sancho de Alquiza, estableció la necesidad de mejorar y enriquecer los pasteles de maíz con que se alimentaban los indígenas y los indígenas que trabajaban en la construcción de las vías de acceso entre Caracas y el puerto de La Guaira. Todo eso que hoy en día se conoce como el Camino de los Españoles. Esta historia incluye que por decreto se le exigiría, por decreto de este señor, se le exigiría a todas las casas que entregaran la mitad de sus obras para que estas personas pudieran mejorar las características nutricionales de su comida. Y bueno, y que entonces la hallaca surge de ahí, de esas obras que fueron obligadas a dar las familias para que los indígenas que trabajaban en las calles mejoraran esos pasteles de maíz con los que ellos se alimentaban. Efectivamente, Sancho de Alquiza fue capitán general y efectivamente promulgó una serie de ordenanzas. De hecho, esas ordenanzas se denominaban sobre el buen tratamiento de los indios. Ordenanzas que tenían que ver con distintas materias, con distintos temas. Y eran unos tiempos en los que este señor Alquiza había rechazado la importación de esclavos negros porque quería fomentar el uso de los indígenas en las faenas por distintas motivaciones, no todas muy santas y buenas. Pero el caso es que este señor efectivamente existió, este señor efectivamente promulgó una serie de ordenanzas que tenían que ver con modificaciones y cambios en la vida y en las faenas de los indígenas y que pasaban por ocuparse de las condiciones salariales y de alimentación de estos señores. Hasta ahí lo real, verdadero y comprobable. Lo de que obligó a las familias a entregar las obras y la relación que eso pueda tener con las hallacas, todo eso requiere ser mejor documentado. En relación a la categoría de la hallaca como preparación, si es un tamal o es un pastel, y habiendo hecho las advertencias de rigor y habiendo hecho la invitación a que nos cuidemos de las leyendas, volvemos a nuestra preparación, a nuestro manjar, a nuestra hallaca, y entonces hay que revisar testimonios que sí están documentados con rigor histórico acerca de la presencia de la hallaca en las mesas. Vuelvo a los trabajos del profesor Lovera y hay un testimonio que él recoge que es de Francisco de Miranda, eso es ya en 1806, estamos hablando del siglo XIX, donde Miranda le cuenta a un funcionario que añoraba la comida de su país y le habla de la casa de su padre y de la mesa que servían en la casa de su padre. Y cuando habla de la mesa que servían en la casa de su padre, menciona la olleta, el mondongo, la hallaca y las hallaquitas. Y dice que hacía 30 años que no probaba esas comidas. Entonces, bueno, la inferencia del profesor Lovera aquí es que, bueno, que estamos hablando de una mesa
donde se servía yaca 30 años antes del siglo XIX. Y una mesa donde se servía de manera diferenciada la hallaquita de la yaca. O sea que no hay confusión posible. Es lo que de esta declaración de Miranda deduce el profesor Lovera, que al menos en las casas de los caraqueños acomodados se consumía haciendo pues esa diferencia entre la yaquita y, y que puede decirse sin ser muy arriesgado que la yaca, tal y como la conocemos hoy, ya existía entonces en el siglo XVIII, por lo menos en Caracas, por lo menos en la región capitalina. Otra reflexión que también hace el profesor Lovera es acerca de las características de la yaca y su parecido con el tamal mesoamericano. Él explica que los conquistadores, ya avanzado el proceso de colonización, ubiquémonos también en que estamos hablando de un proceso que duró 3 siglos, o sea, no son 4 días, que ya avanzado el proceso de colonización a partir de los colonizadores haber recorrido otras regiones de América y haber conocido el tamal en su contacto con los mexicanos, lo incorporaron a su alimentación y lo enriquecieron con sus propios ingredientes, de modo tal que ellos mismos, los conquistadores, se convirtieron en difusores de esa preparación que era el tamal mexicano y lo llevaron al resto de la América hispana ya modificado con sus aportes y con sus ingredientes. Y además de ahí a otros lugares del mundo. El profesor Lovera no descarta, cuando hace toda esta argumentación, la posible combinación, y él lo dice varias veces, que no descarta para nada que el tamal mexicano haya sido combinado y mejorado por los españoles con esa tradición precolombina nuestra de la hallaquita envuelta, de la hallaquita o del bollo de maíz envuelto en hoja de maíz. Que no es descartable pensar que allí se dio una fusión de preparación. Una vez llegado ese tamal a Venezuela, explica el profesor Lovera, lo que puede haber ocurrido es que se fue sofisticando en su confección. Sin duda se fueron sofisticando sus ingredientes porque los europeos añadieron eh, las, las cosas que ellos comían, sus alimentos y sus ingredientes, y las características de la cocina que se hacía en la Caracas, que era capital de la Capitanía General, también pudo haber contribuido a esa sofisticación de esa fusión entre el bollito de maíz y el tamal mexicano. Siendo así, que se refinara la masa, que se pareciera un poco más a los pasteles de trigo que estaban acostumbrados a comer los españoles, que se le añadieran al guiso entonces el vino, las pasas, las alcaparras, las aceitunas y las almendras y otros ingredientes. Y desde entonces nuestra yaca se diferencia mucho del tamal, que según dice el propio Lovera y también don Armando Escanones en algunos artículos que publicó en el Diario Nacional y en el Diario El Universal, el tamal mexicano no llegó a tales refinamientos a los que sí llegó nuestra hallaca. Entonces, bueno, en esta categorización de la hallaca, llamándola pastel y no llamándola tamal, dado su refinamiento, el propio don Armando, quien acabo de mencionar, siempre fijó posición argumentando que consideráramos a nuestra hallaca un pastel, porque, y repito, era la, la evangelización y la cruzada de don Armando. Llamar tamal a nuestra hallaca, en opinión de él, era desconocer su finura, su exquisitez y su complejidad. Él decía, no, la hallaca no puede ser el resultado de una casualidad histórica. Este nivel de maestría culinaria que hace falta para su ejecución no puede ser tan simple como decir que la hallaca es un tamal. Repito, estoy parafraseando afirmaciones de don Armando Escanones. Aunque
a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar no, o sea, con todo lo que hemos dicho y tomando en cuenta tanto los aportes del profesor Lovera como la cruzada de don Armando Escanón, eh, con el origen de la yaca estamos, repito, frente a un asunto que todavía no está resuelto, que probablemente no haga falta resolver, quizás estamos perdiendo el tiempo tratando de buscarle el origen a un plato que en definitiva es tan nuestro y tan importante que nos da ese nivel de detalle con el que nos empeñamos a veces en hurgar en la historia. Pero en todo caso, lo que sí podemos tener son algunas precisiones que son las que vale la pena compartir aquí y que son el resultado pues de los aportes de quienes se han dado la tarea de investigar esto. En primer lugar, ¿qué certeza tenemos? Bueno, es un bollo de masa de maíz que está envuelto en hoja y que es cocido en agua. Y eso se corresponde con nuestras más ancestrales preparaciones prehispánicas. En segundo lugar, la presencia de la hoja de plátano como envoltorio para cocinar alimentos se incorporó por los africanos a nuestra cultura. Ese es otro elemento que no podemos dejar de tomar en cuenta como certeza en relación al origen de la yaca. En tercer lugar, es contundente, indiscutible, que la cultura española tiene el pastel y como parte de sus usos alimentarios y como parte de sus costumbres alimentarias. Y estamos hablando de un pastel entendido como un relleno que está envuelto entre unas masas finas. Entonces, ese concepto de pastel entendido así, de esa manera, se mezcló con la cultura mesoamericana del tamal. Y eso es otra realidad. Entonces, por un lado tenemos nuestra tradición de los bollos, por otro lado tenemos la incorporación de la hoja de plátano, por otro lado tenemos la mezcla de la cultura mesoamericana del tamal con la cultura europea del pastel, y lo otro que es indiscutible es el intercambio comercial entre regiones que obligó a los conquistadores a moverse y a difundir y a modificar nuestras costumbres alimentarias. Entonces, esas son como las certezas históricas que nos dan pistas claras acerca de cómo pudo irse, pistas claras y un poco más sensatas y lógicas que las leyendas para entender cómo pudo irse constituyendo lo que hoy en día es nuestra amada hallaca. Eh, todos estos procesos son parte de la configuración de esa maravilla. Otra cosa interesante de saber y de compartir aquí es que la hallaca no siempre se consumió en Navidad. Al respecto es el profesor Cartay quien hace toda una revisión histórica y la presenta en su libro y revisa avisos publicitarios de los restaurantes y de los lugares de expendios públicos de alimentos, sobre todo del siglo XVIII y del siglo XIX, perdón, y ahí consigue varios ejemplos de distintos momentos del año en los que la hallaca se consumía, y no solamente los momentos del año, sino variaciones como hallacas de pato trufadas que ofrecían en un sitio llamado Café Español. Eso estamos hablando de un dato del año 1857. También había hallacas de cecina en un restaurante llamado El Vapor. En todo caso, todos los ejemplos demuestran que era una preparación de celebración para fines de semana y también para Navidad. En un recetario venezolano publicado en los años 50, La cocina de Casilda, en su edición de 1954, y este es uno de nuestros recetarios más importantes de los publicados en el siglo XX, su autora, Graciela Yael Martínez, y introduce la receta de la yaca antecediéndola con un comentario. Y dice, la yaca se elabora en todo el país. Es un plato en vigencia durante el año entero. O sea que todavía hasta entrado el siglo XX, la década de los años 50, la yaca se comía no solamente en Navidad.
Es un plato entrado en vigencia durante el año entero, tiene días especiales en la semana en los cuales es mayor su demanda, como por ejemplo los jueves, los sábados y los domingos. Principalmente estos dos últimos, sábado y domingo, son los escogidos por la yaca para hacer su aparición en hogares, hoteles, fondas y ventorrillos, es lo que dice Graciela Chael Martínez en su recetario de la cocina de casita. Bueno, Cartay explica que por supuesto eso fue cambiando, especialmente en el siglo XX, como con el paso de la Venezuela rural y agraria a la Venezuela urbana y petrolera, y que la yaca, como muchas otras preparaciones venezolanas, por su complejidad, fue perdiendo su condición de plato de fin de semana para convertirse en un plato de supremacía en la Navidad. Otra cosa muy importante de referir acerca de la yaca tiene que ver con las diferencias regionales. Bueno, aquí estoy compartiendo con ustedes una cita de Ramón David León, un periodista venezolano, quien fue jefe de redacción de uno de los diarios venezolanos importantes de principios del siglo XX, el diario La Esfera. Ramón David León escribió en el diario La Esfera, publicó en el diario de La Esfera 93 crónicas sobre platos regionales venezolanos. Y esas crónicas después fueron recogidas en un libro que él publica en el año 1954 que titula Geografía Gastronómica de Venezuela. Esta cita acerca de la yaca es parte del texto que él le dedica a la yaca y es el texto con el cual él abre el libro, con el cual inicia, es la primera crónica que está en la Geografía Gastronómica de Venezuela. La yaca es, indiscutiblemente y por excelencia, nuestro gran plato nacional. Sus orígenes coloniales deben remontarse en mayor o menor grado de parentesco a la polenta o al pastel. Como ambos, es una combinación culinaria complicada, heterogénea en los componentes. Más que una confección alimenticia, es un lazo espiritual. Vincula íntimamente a los venezolanos más que cualquier otra tradición nativa. Tiene cierto parecido con el tamal mexicano, pero ganándole en superioridad, en gusto y en potencia nutritiva. Cabe destacar que esto lo escribe Ramón David León en 1954, mucho antes de que el profesor José Rafael Lovera desarrollara sus investigaciones y mucho antes que don Armando Escanoni apareciera en la vida pública venezolana con su libro rojo y con su trabajo acerca de la gastronomía venezolana. Y sin embargo, estamos hablando de un señor que coincide con el criterio de llamar pastel a la yaca y haciendo esa acotación de que aunque tiene cierto parecido con el tamal mexicano, le gana en superioridad. No estoy planteando esto en términos de competencia ni pretendiendo que armemos una discutidera acerca de si es mejor la yaca que el tamal mexicano, ni mucho menos, porque eso sería un sinsentido. Lo que estoy es transmitiendo las ideas de quienes han prestado atención al tema y al asunto y tratando de compartir la finura, la complejidad y la exquisitez que tiene nuestra yaca. Sigo leyendo. Tiene cierto parecido con el tamal mexicano, pero ganándole en superioridad, en gusto y en potencia nutritiva. En todas las regiones del país se prepara más o menos de idéntica forma, ya que las variantes en el guiso son pocas y su fuerza explosiva es igual. Repito, esto es 1954. Efectivamente, hay varias versiones de hallaca dependiendo de la región de Venezuela donde nos encontremos. Aquí comparto también una cita del sociólogo Tulio Hernández que dice que la hallaca es una representación de la venezolanidad y que por esa misma razón cada región cuenta con su propia versión de la hallaca. La hallaca caraqueña o central, que es la hallaca de la región capital, el estado Miranda, Aragua, Carabobo, Vargas, suele ser una hallaca donde predomina el cerdo en el guiso, y digo predomina para ser cuidadosa porque en algunos casos es
solamente de cerdo, la hallaca caraqueña. Y bueno, es frecuente que tenga almendra. Digamos que son como las características destacables y destacadas por quienes han hecho estos trabajos de investigación. Luego está la hallaca llanera, que estamos hablando por supuesto de Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Portuguesa, eh, que lo contrario a la caraqueña, casi nunca de cochino, suele ser de res, y los ingredientes de tanto en la preparación de su guiso como en el adorno son mucho menos complejos que los de la yaca caraqueña. En el caso de la región andina, hay res en el guiso, pero también puede haber cerdo, sin embargo hay una presencia de carne de res en el guiso. Es el caso que muchos conocemos de la preparación de la yaca con un guiso crudo que es macerado previamente y que, por supuesto, el proceso de cocción de las hallacas es más largo que el de la hallaca caraqueña y el de otras regiones. Otra característica de la hallaca andina es la presencia de garbanzo y, en algunos casos, papa. Estamos hablando, por supuesto, Táchira, Mérida y Trujillo. Otra cosa interesante a comentar de las hallacas andinas es que hay hallacas que están hechas con leguminosas en el guiso, como es el caso de las carabinas, que es una versión de la hallaca donde el guiso está hecho con caraota negra, donde hay un punto muy alto de ají dulce en la preparación de ese guiso a base de caraotas y es como una eh, de las características que podríamos comentar aquí sin ninguna pretensión de rigurosidad culinaria con estos comentarios. Luego está la yaca oriental, Sucre, Anzoátegui y parte del estado Bolívar, que es una yaca que no tiene gallina, que puede haber sido hecha también con carnes maceradas, es una yaca que en algunas regiones y en algunas familias le ponen huevo sancochado como parte de los adornos. Puede haber hallacas con papa también en la región oriental. Y por supuesto, en la región oriental hay hallacas donde la proteína animal del guiso es, por supuesto, pescado de mar, especies marinas. Luego está la hallaca zuliana, donde hay una variación importante porque hay versiones de la hallaca donde la masa está hecha a partir de plátano verde o plátano pintón. Y en las zonas más cercanas a los Andes hay regiones del Zulia donde también le ponen garbanzo a las hallacas. Otros dos casos interesantes de comentar es el caso de la hallaca angostureña, que es la hallaca que se hace en los llanos occidentales, también en parte de Ciudad Bolívar, y bueno, que es un guiso muy particular, que tiene mucho vino, que tiene vinagre, que también es un guiso eh, macerado y luego con una cocción muy larga, porque son unas hallacas que tienen como parte de su historia, que eran unas hallacas que estaban hechas para largos traslados. Y por último, aunque no se trata de una región, es importante comentar y destacar que cada vez está más presente en la mesa navideña venezolana la hallaca vegetariana. Aunque no es de una región, es importante señalar. Bueno, ya cerrando con esta reina y señora de nuestras mesas, que es la hallaca. Bueno, no comenté que en Yaracuy también hacen hallacas con leguminosas, pero no, en vez de caraotas lo que usan son quinchonchos. Y en este recuento, y volviendo al alcance nacional que tiene la hallaca, pues no nos podemos olvidar, es muy importante mencionar como parte de la mesa navideña los tradicionales bollos, que son unos fieles compañeros de la hallaca y que son también una parte importantísima de ese ritual familiar y culinario que es la preparación de estos platos. Sobre esta reina y señora de la mesa, como les digo, de su importancia, lo que compartimos a manera de cierre es una expresión que usaba mucho el profesor Lovera, y es que él decía que la yaca es una hebra fundamental en la trama de nuestra nacionalidad, porque siempre es un ritual
repetido, siempre esperado, siempre amado, ese ritual de preparación de la yaca donde más allá de lo concreto que es tener el plato navideño a punto, es tener unos aromas que son infancia y que evocan una memoria personal, familiar y colectiva que está totalmente vinculada con este plato. Bueno, vamos a seguir entonces con el resto de nuestra mesa navideña. El pan de jamón. El pan de jamón es otro componente obligatorio de la mesa que se consume en toda Venezuela. Como les decía al principio, aunque ninguno de sus ingredientes es originario de América, estamos hablando de una preparación que tiene totalmente sello venezolano. Al igual que con la yaca, en nuestro afán de buscar el origen y la autoría de los platos, el pan de jamón también ha sido objeto de fábulas y de relatos imaginarios. Que si es un plato mestizo originado en la colonia, que si lo trajeron los conquistadores, que es una receta antigua, antigua, antigua como el pan mismo. Incluso hay una anécdota que fue generada con mucha picardía por el dramaturgo venezolano Rodolfo Santana, quien en una entrevista le dio rienda suelta a la imaginación y dijo que el pan de jamón había surgido de las manos de un panadero italiano que era muy dado a la, a la bebida y que en una de sus borracheras quiso hacerse un pan gigante y entonces para que ese pan fuera muy, muy, muy grande le empezó a poner cosas y entonces le metió jamón, aceitunas y agarró las pasas y los frutos secos y le quitó ingredientes al panetón y se los puso al pan y que ese invento quedó tan bueno que a partir de allí lo siguió preparando porque fue un éxito y que, y que ese es el origen, y que ese era el origen del pan de jamón. Esto salió publicada en la entrevista donde Rodolfo Santana echó ese cuento, esa historia inventada por él y aunque no era 28 de diciembre, pues muchos cayeron por inocentes. El caso es que ni es español, ni es colonial, ni es antiguo ni lo hizo un panadero borracho. El pan de jamón se inventó en una panadería caraqueña, empezando el siglo XX, y el siglo XX transcurrió casi todo completico sin que nosotros nos supiéramos esta historia y que supiéramos cuán verdadera es esta historia. Eh, hasta que en los años 80, el periodista Miro Popic él andaba por interés y gusto personal, aprendió a hacer pan de jamón con Claudio Nazoa. Todo esto lo cuenta Miro Popic en su libro. Haciendo pan de jamón con Claudio Nazoa y para los amigos cada vez era más frecuente que le preguntaran de dónde había surgido el pan de jamón. Entonces, bueno, él cada vez comenzó a tener una mayor motivación para hacer esa investigación, esa búsqueda. Y además de revisar archivos de prensa y obtener datos, consultó con estudiosos, se fue hasta el Centro de Estudios Gastronómicos y conversó el asunto con el profesor Lovera y el profesor Lovera formalmente le refrendó que efectivamente que no se había investigado nada acerca del pan de jamón y le puso a la orden algunos recetarios familiares de la biblioteca del CEG. Total que Miro Popic habló inclusive con familias de los panaderos de la época y pudo constatar y felizmente atar los cabos. De, de todos los datos que encontró, comenzó entonces a armar la historia. Y lo primero que supo es, lo decía el cronista de la ciudad, Guillermo José Chael, en algunos avisos de prensa, y él decía que el legítimo pan de jamón no tiene otro color que el propio, el natural, que es un tipo de pan que se conoce como pan sobado, con algunas aceitunas, pasas y trocitos de buen jamón planchado. Esto está recogido en las crónicas de este señor. Y Miro Popic encontró este dato. También decía el texto de Chael, repito, todo esto lo cuenta Miro Popic en su libro, que ya no había venezolanos que fabricaran el verdadero pan de jamón porque a comienzos del siglo XX eran unos artesanos quienes lo hacían y que esos artesanos estaban en la esquina de Gradillas en una panadería de un señor llamado Lucas Ramela y también en una panadería llamada Solís que pertenecía al señor Adolfo Banks y otra panadería en la zona de Altagracia llamada Montaubán.
Entonces Miro Popic continuó su investigación, recurrió entonces a fuentes vivas, entrevistó a otros cronistas, buscó, como les decía, a los familiares herederos de esas panaderías mencionadas por José Chael y logró unas entrevistas que fueron contundentes y determinantes para precisar esta historia del pan de jamón. Luis Morales Banks y Francisco Banks, los dueños, los herederos, los sucesores de los dueños de la panadería Solís, quienes fueron testigos de la historia, le dijeron a Miro Popic que efectivamente ellos habían comenzado a hacer pan de jamón y ellos habían publicado avisos publicitarios promoviendo su pan de jamón, pero que realmente quienes hicieron por primera vez la receta fueron los de la panadería Ramela. El testimonio de Luis Morales Banks fue definitivo para Miro Popic y allí es él quien le dice eso a él. Todos los demás imitamos la receta. En 1905 fue Ramela quien hizo pan de jamón y por lo tanto se deduce que fue inventado por esa fecha, en 1905. De hecho, esa es la fecha que Miro Popic señala en su libro. Porque hay avisos de prensa y estos avisos publicitarios de los de la otra panadería, la gente de Banks, son del año 1906 y cuando Luis Morales Banks le da este testimonio a Miro Popic, le dice, nosotros publicamos esos avisos en 1906, pero ya antes se estaba haciendo pan de jamón, por lo cual se puede inferir que el pan de jamón nació el año anterior, en 1905. Pudo validar entonces que se trata de un pan que nació en hornos industriales, en las panaderías de Caracas y que nació en Navidad, por una razón simple pero importante. El jamón con que se hacía este pan era sacado para aprovechar unos pedazos de jamón de una marca llamada Ferry que quedaban pegados al hueso cuando preparaban en esos mismos hornos, en esas mismas panaderías, los jamones planchados o jamones glaseados. Recordemos que esta preparación también fue traída por los colonizadores. Entonces, cuando deshuesaban ese jamón para hacer el jamón planchado, quedaban restos de jamón pegados al hueso y con esos restos de jamón cortados en cuadritos comenzó a hacerse este pan en Caracas. Explica Miro Popic en sus trabajos que la incorporación de las lonjas finas, de las lonjas en la preparación del pan comenzó mucho después. Esto es una fotografía de la familia Ramela. Ahí está Lucas Ramela y Martínez, que es el nombre del señor, de uno de los hermanos Ramela, quien fue de sus manos salió el primer pan de jamón. Miro Popic dice que aunque la harina de trigo en Venezuela sea importada, así como las aceitunas y las pasas, y los cerdos sean criollos, pero no así la técnica de hacer jamón, el pan de jamón es nuestro, sin necesidad de tener que nacionalizarlo para poder darle su carta de ciudadanía. Seguimos entonces con el resto de los componentes de nuestra mesa navideña. Y ahora vamos a hablar del pernil. La presencia del cerdo en nuestra mesa navideña es transversal, contundente. Está en el guiso de las hallacas, está en la base, en algunos casos el uso de la manteca para la preparación de la masa, está en hay familias y hay hogares que buscando textura y buscando sabor le incorporan manteca de cochino a la masa y a eso es a lo que me estoy refiriendo. Está el cochino presente en los trocitos de tocino que algunas familias acostumbran incluir entre los adornos de la llaga. Y por supuesto está en el pan de jamón y en el jamón planchado que se sirve en algunas mesas.
Concretamente, el pernil horneado es, bueno, si la hallaca es la protagonista, el pernil es la pareja protagónica de ella misma, de la hallaca. Es importante tomar en cuenta que estamos hablando de una proteína y de una carne que tenemos también como herencia de la conquista. El cerdo llega a América con los conquistadores y, y además llega con una característica cultural importante. Eh, con los conquistadores nos llega el cerdo, nos llegan los métodos para su crianza y las costumbres de consumo. Y de esas costumbres de consumo, una de los aspectos culturales importantes es que, bueno, para entonces, para esa época de la conquista, a los judíos